Hola. Le envío un afectuoso saludo a Carlos Uribe Luna y Olga Lucía Tavares. Este dorama comienza con una chica llamada Sawako. Ella es muy inteligente, ama las flores y siempre está dispuesta a ayudar a otros, pero es extremadamente tímida e ingenua, por eso nunca muestra sus estados de ánimo. Toda la preparatoria cree que es una chica fría y misteriosa. Ella ha estado rodeada de rumores terroríficos. Creen que ella los puede maldecir solo por mirarla a los ojos por 3 segundos, que habla con fantasmas y la llaman con el nombre de una película de terror. Por otro lado, está Sota. Él es un chico lindo, alegre, amistoso y el más popular de la preparatoria Kitaoro. Él trata a todos sus compañeros por igual. Sawako se encuentra con Sota mientras él estaba mirando las flores de un árbol de cerezo el primer día de clases. Él le pregunta si iba a la preparatoria Kitaoro y el grado, ambos estaban en el mismo curso. Sota le dice que deben apurarse para llegar a tiempo, pero él iba hacia el camino equivocado. Sawako le dice el camino correcto para ir a la preparatoria. Él le agradece. Fue la primera vez que Sawako fue tratada como una estudiante normal por otro compañero. Es la primera vez que le dan las gracias. Cuando Sawako llega a la preparatoria, trata de ser amable, pero todos sus compañeros le tienen miedo. Llega Sota y la saluda, es el único que la llama por su nombre real. Cuando llega el maestro solicita a un estudiante que lo ayude a preparar las clases de verano. Sawako como siempre está dispuesta, se ofrece a ayudar, pero Sota no está de acuerdo. Considera que deberían elegir otra persona. Sawako es la que sacrifica parte de su verano cada año. Ella se asombra porque es la primera vez que alguien la toma en cuenta. Pero Sawako le dice al maestro que no tiene nada que hacer en verano. También es una forma de cuidar las flores del jardín de la escuela. Más tarde, una chica que la conoce hace un tiempo, le pregunta si ha podido hacer algún amigo. Ella le dice que aún no tiene amigos, pero hay un chico popular que es muy amable con ella. Él es exageradamente animado. La chica le dice que Sota la escuchó, que le pida disculpas para que él no la malinterprete. Sota le dice que no la entendió, le pregunta si fue un cumplido. Ella le dice que sí. Él se siente aliviado, pensaba que ella lo odiaba. Sawako es tan tímida que no se sabe expresar bien, por eso puede ser malinterpretada. Al día siguiente, Sawako se encuentra con Sota camino a la escuela. Ella lo saluda, pero los amigos de Sota se asustan al verla. Él le dice que la saluden, les aclara que los rumores sobre ella no son ciertos. Al finalizar ese día de clases, ella encuentra a 2 compañeras de su curso hablando de lo emocionante y terrorífico que sería que Sawako participara en la prueba de valor como un fantasma, pero cree que ella no estaría dispuesta. Ella las escucha hablar, se ofrece a participar. Compró un vestido blanco que nunca ha usado, les dice que hay un problema, que en realidad no puede ver fantasmas, no quiere decepcionarlos. Ellas se quedan asombrada por lo ingenua que es Sawako. Ya están a mitad de año, siempre la malinterpretaron. Llega el día de la prueba de valor. Sota espera ver a Sawako, pero solo Chizuru y Ayane saben que ella está participando como fantasma. Ella cumple el cometido. Todos se aterran al verla. Llega el turno de Sota. Sawako lo asusta. Él le dice que se quedara con ella. Le pregunta por qué le llaman Sadako. Ella le dice que una amiga la llamó por error con ese nombre, pero ya se le quedó el apodo, porque se parecía a la chica de la película de terror. Sota le pregunta si no le molesta. Ella le responde que al principio no sabía, pero ahora no le molesta porque al menos sus compañeros la recuerdan. Se siente feliz de poder ayudar en la prueba de valor, aunque haga el papel del fantasma. Sota piensa que ella es increíble. Llegan Chizuru y Ayane, le dicen que está haciendo un gran trabajo y le regalan una bebida. Sota la felicita porque comenzó a abrirse con otros estudiantes. Le dice que eso demuestra que es una persona positiva y alegre. Ella le dice que nunca le habían dicho algo así, mientras lo mira con cara de ¡ay, qué lindo! Él le pide que no lo mire así. Ella piensa que Sota lo dijo por el rumor de la maldición. Él le dice que se sonrojó. Le dice que aguante un poco más y se va. Más tarde, Sawako llega a su casa. Sus padres están felices porque pudo compartir con sus compañeros. Sawako está alegre, porque hizo feliz a sus compañeros y habló a solas con Sota. Al siguiente día en el aula, entregan los premios a los que quedaron en primer lugar en la prueba de valor. Un chico dice, Sota salió de último, debería ser castigado saliendo con Sawako por una semana. Chizuru y Ayane les piden a sus compañeros que paren, mientras Sota dice que no lo hará. Él considera grosero decir que salir con Sawako es un castigo.
ella tiene sentimientos. Un amigo de Sota le pregunta si Sawako le cae bien. Sota le pide a Sawako que los ignore, pero ella se pone de pie y les dice que Sota trata a todos los estudiantes por igual, que ellos hablaron el día anterior, pero no fue nada especial, que ella siente admiración por lo amable y animado que es. Ella sale del salón. Sawako no quiere que malinterpreten a Sota, no quiere dañar su reputación por su culpa. Al siguiente día, son las vacaciones de verano en la preparatoria. Sawako va a ayudar al maestro como lo prometió. Ella había perdido la costumbre de estar sola, extraña a Sota, pero es el inicio de las vacaciones. No sabe si él volverá a hablarle, pero Sota la encuentra en el camino a la escuela, les pidió a sus compañeros que se excusaran con ella, le entrega la carta de disculpas y unos chocolates. Ella le agradece por defenderla, traerle los chocolates y por hablar con ella. Sota le dice que ella no lo conoce bien, tampoco entiende cómo se siente, le pregunta si puede ilusionarse con verla todos los días, ella le dice que sí. Pero Sawako no tiene ni idea de lo que él siente por ella, le dice que siente respeto por él. Sota espera que algún día ella lo entienda, él quedó flechado por ella, aquel día que se vieron en el árbol de cerezo. Luego de las vacaciones de verano, están rifando los asientos. Un chico llora porque le toca sentarse al lado de Sawako. Sota llega al salón y le quita su número porque quiere estar al lado de ella, mientras Chizuru y Ayane se sientan también a su lado y le presentan a Ryu. Todos ellos han sido amigos desde la infancia. Sawako está feliz, pero no sabe cómo expresarlo. Ese día Chizuru y Ayane se sientan a comer con ella. Sawako se entera lo popular que siempre ha sido Sota entre las chicas. Ellas habían hecho un pacto de nunca declarárseles. Más tarde Sota ayuda a Sawako a escribir una lista. Él escribe su nombre de memoria. Ella se sorprende y lo mira fijo. Sota se sonroja, pero no puede parar de mirarla, hasta que lo llaman al salón de profesores. Mientras llegan unas chicas se sientan y hablan con Sawako. Ella llora de la emoción porque se siente feliz. Más adelante, se encuentra con Sota en el pasillo. Ella le da gracias porque él la inspira, mientras Sota siente que siempre es ella que lo inspira a él. Los días siguientes Sawako se hace más popular entre los estudiantes quienes le piden ayuda para estudiar, pero se esparce un rumor. Que Sawako se junta con Chizuru y Ayane solo porque quiere ser popular y que una de ellas tuvo muchos novios. Sawako es tan ingenua que ellas saben que es inocente, pero los rumores no paran. Ahora dicen que Chizuru, Ayane y Sota perderán popularidad por juntarse con ella. Sawako evita que los vean juntos, mientras Chizuru y Ayane escuchan a Sawako diciéndole al profesor que ellas no eran sus amigas. Ellas le preguntan si en verdad ella las aprecia. Sawako no sabe cómo expresarse y se queda callada. Sawako vuelve a su antiguo asiento, volvió a estar sola. Más adelante, Ryu ve a Chizuru triste porque cree que los rumores son ciertos. Ellas no lo entienden. Habían considerado a Sawako como su amiga. Ryu le dice que Sawako no habla con nadie. ¿A quién le contaría los rumores? Chizuru se da cuenta que han vuelto a malinterpretar a Sawako, deciden hablar con ella. También Sota decide hablar con Sawako. No entiende por qué ella se está alejando de él. Ella llora, le pide perdón porque por su culpa es menos popular. Él le pide que le explique. Ella le habla de los rumores. Sota le dice que a él nunca le han importado los rumores. Él decidió estar con ella. Sawako le explica el problema con Chizuru y Ayane. Él le aconseja que hable con ellas y les explique. Ella entendió que nadie sabrá sus pensamientos a menos que los diga. Al día siguiente, Sawako enfrenta en el baño a unas chicas que la acusan de hablar mal de Chizuru y Ayane. Ella les dice que no es cierto. Sus amigas son amables. Pero las chicas la intimidan y siguen insultando a sus amigas. Sawako insiste en que retiren lo dicho. Ellas la empujan. Mientras afuera del baño se esparció en la escuela el conflicto que tiene Sawako en el baño con las otras chicas, Sota quiere que Sawako se mantenga fuerte y no se deje amedrentar. Llegan Chizuru y Ayane, se enteran que Sawako las está defendiendo de los rumores, les dan su apoyo a Sawako. Ellas aclaran los malentendidos, deciden que serán amigas. Ellas lamentan toda la confusión. Una mañana, mientras Sawako llevaba a los profesores los deberes de sus compañeros, se le caen algunos al piso. Aparece Kurumi a ayudarla. Sawako se siente feliz, otra chica popular es amable con ella. Más tarde, Sawako va al restaurante de la familia de Ryu con sus amigas. Chizuru es muy cercana a ellos, así que suben a la habitación de Ryu. Ven un álbum de fotos cuando Sota jugaba. Sawako invita a Sota para que se les una. Todos comparten juntos.
hasta que llega el profesor Arai a decirle que es suficiente. El profesor pertenecía al equipo de béisbol que era del padre de Sota. Al día siguiente, mientras Sawako cuida las flores en la escuela, aparece nuevamente Kurumi. Ella trata de acercarse cada vez más a Sawako. Llega Sota. Ella se entera que ellos son compañeros de clases desde que eran pequeños. Más tarde en el salón, Sota invita a Sawako a jugar fútbol. Ella tiene una competencia y no sabe jugar muy bien. Comienza a crecer los sentimientos entre ellos, mientras Kurumi los observa llena de celos. Más adelante, Kurumi invita a Sawako a almorzar juntas, mientras Chizuru le cuenta a Ayane que fue Kurumi que creó el pacto para que ninguna chica se le declarara a Sota. Kurumi comienza a manipular a Sawako. Le dice que ella y Sota son más que amigos, que él es amable con las personas que no se adaptan. Kurumi se da cuenta que Sawako se está enamorando de Sota. Más adelante, llega el día del juego de Sawako. Sus amigas le hacen un peinado diferente. Cuando se termina el partido, Sota la llama para preguntarle cómo le fue. Ella le dice que ganaron. Le agradece por darle clases. Él la felicita. Pero Kurumi los ve hablando y vuelve a meterse. Le pide a Sota un momento para hablar con Sawako. Ella le pide su ayuda como su amiga. Le gusta un chico. Quiere que ella le ayude a conquistar a Sota. Le agradece por adelantado y se va. Pero Sawako la detiene. Le dice que no puede ayudarla, porque Sota es muy especial para ella. Le pide disculpas. Kurumi ya no lo soporta más. Le dice que es mejor que ella, que es más difícil acercarse a Sota porque es bonita y popular, pero él es amable con Sawako solo por lástima. Sawako es tan ingenua que invita más tarde a Kurumi a ver un partido de béisbol de Sota. Ella manipula a Sawako, diciéndole que conozca a otros chicos, ya que solo es amiga de Sota, por eso lo admira. En ese momento la pelota va hacia la cara de Sawako. Cuando aparece Ryu y la salva, Kurumi le dice que se acerque a Ryu, le dice dónde encontrarlo. Mientras ella se hace pasar por Sawako, le envía una carta a Ryu para encontrarse. Ese día, Ryu y Sawako se reúnen a hablar. Él se da cuenta que ella no fue que lo citó. Sawako se lo confirma. Le dice que Kurumi le dijo que podría encontrarlo ahí. Sawako le da las gracias por agarrar la pelota. Sawako le pregunta a Ryu si sabe lo que es el amor romántico. Él le dice que sí. Él está enamorado de su amiga Chizuru, pero le pide que le guarde el secreto. Mientras Kurumi pone su plan en acción, ella reunió a Ryu y Sawako en un sitio donde se aseguraría que Sota los viera. Le dice que Sawako le gusta a Ryu, que ambos deberían apoyarla. Se los muestra, diciéndole que ambos estaban juntos, pero es demasiado para Sota. Él toma a Sawako de la mano y corre con ella alejándola de Ryu. La lleva a un lugar donde puede hablar con ella. Le pregunta si le gusta Ryu. Ella le dice que no siente un amor romántico por él. Sota se siente aliviado. Mientras las amigas de Sawako la están buscando, se encuentran con Ryu. Él les dice que recibió una nota para reunirse con Sawako, pero sabía que ella no la escribió. Ayane le pregunta si también vio a Kurumi. Él les dice que sí, que ella estaba con Sota. Chizuru y Ayane salen a enfrentar a Kurumi. La encuentran en el techo de la escuela deprimida porque su plan falló. Ellas le dicen que ya saben que ella inventó todos los rumores de Sawako, que le mandó la nota a Ryu para que se encontrara con ella. Kurumi se victimiza diciendo que es inocente. Cuando llega la ingenua Sawako, ellas le dicen todo lo que ha hecho Kurumi. Ella solo finge ser su amiga. Sawako la defiende, pero Kumuri no la soporta más. Le dice que fue ella la que inventó los rumores de sus amigas, que nunca la vio como una amiga. La odia porque es un obstáculo entre ella y Sota. Sawako llora, sus amigas se van. Luego ella le confiesa a Kurumi que ama a Sota con amor romántico. Kumuri cree que es mejor que Sawako. No entiende por qué Sota se enamoró de otra chica. Sawako la consuela dándole algo para que se seque las lágrimas. Sawako está lejos de pensar que ella es la otra chica que le gusta a Sota. Luego, Kumuri sale a buscar a Sota y le declara su amor. Como era de esperarse, él le dice que está enamorado de otra chica. Kumuri al menos dijo lo que sentía. Al día siguiente, Sawako se encuentra con Kumuri en el pasillo de la escuela. Kumuri le dice que no piense que se alegrará si ella y Sota terminan juntos. Sawako le pregunta si no serán amigas. Kumuri le aclara que son rivales. Más tarde, ella se va a regar sus flores. Mientras comienza a pensar en Sota, él llega y la ayuda. Semanas después, Sawako se siente cada vez más enamorada de Sota. Sus amigas la invitan a salir. Chizuru quiere comprarle un regalo a Ryu por su cumpleaños.
van a la tienda deportiva de la familia de Sota. Más tarde, Chizuru visita a Ryu, le pide que se reúnan el fin de semana, quiere que jueguen juntos. Ryu la rechaza porque estará ocupado en una reunión familiar. Ella es solo la vecina. Chizuru se enoja con él. Siempre ha sido tratada como parte de la familia de Ryu. Al día siguiente, Ryu le confiesa a Sota que su hermano irá a su casa ese fin de semana. Él no quiere que Chizuru lo vea, sabe que ella ama a su hermano mayor. Ryu está celoso porque ama a Chizuru, pero ella no lo sabe. Esa noche Sawako y Ayane convencen a Chizuru de ir a hablar con Ryu para solucionar su malentendido. Pero llega el hermano mayor de Ryu, llegó un día antes de la fecha. Chizuru se emociona y le salta encima. Ryu se siente mal, está celoso. El hermano de Ryu les dice que se va a casar. Llevó a su prometida para presentarla a la familia. Chizuru está triste pero no muestra sus sentimientos. Sawako y Ayane no saben cómo consolarla. Ese fin de semana, se encuentran Ryu y Chizuru en la calle. Ella piensa que Ryu le ocultó lo de su hermano para protegerla. Ryu le dice que no se lo ocultó para protegerla. Está feliz de que pasara, así Chizuru logrará olvidarse de su hermano. Ella le lanza el regalo de cumpleaños. Ella no entiende sus sentimientos. Llegan las fiestas de Navidad. Los compañeros de curso harán una fiesta de solteros. Ayane le dice a Sawako que cuando Chizuru esté lista para desahogarse, la escucharán y dejarán que haga un berrinche. Por otro lado, Sota le pide a Sawako que vaya a la fiesta navideña de solteros. Ella le dice que debe pedirles permiso a sus padres. Es uno de los sueños de Sawako, compartir en Navidad junto a amigos. Ella les pregunta a sus padres, pero su papá quiere pasar Navidad y el cumpleaños de Sawako con ella. Días después, Ryu llama a Chizuru para hablar, pero ella está tan molesta que no lo deja. Desahoga su frustración porque no lo entiende. Ayane y Sawako la consuelan. Ryu solo quería agradecerle a Chizuru por el regalo de cumpleaños. Sus amigas la llevan a salir. Se encuentran con el hermano de Ryu en la calle. Él viajó para poder hablar con Chizuru. Él sabe que ella está enamorada de él y que su hermano Ryu la ama a ella. Ella lo felicita por su boda. Él le dice que para él es como una hermanita. Ella le dice que lo quiere. Él también le dice que la quiere. El hermano de Ryu va a hablar con él. Ryu le había pedido a su hermano que hable con Chizuru. Su hermano le dice que él es mejor para ella. Ryu está de acuerdo. Luego, Ryu sale corriendo a ver a Chizuru. Ella sabe que fue él, que llamó a su hermano para que hablara con ella. Ella se lo agradece. Él le da gracias por el regalo de cumpleaños. Él sabía que era sincero sus sentimientos hacia su hermano. Chizuru llora y Ryu la consuela. Más adelante, en la escuela, Sawako le entrega sus regalos de Navidad a sus amigas, mientras Sota se entera que Sawako no irá a la reunión de solteros. Llega el día de la fiesta. Sawako está cenando con sus padres, mientras Sota la extraña en la fiesta. Sus amigas la llaman a la casa y le pasan el teléfono a Sota. La madre de Sawako quiere hablar con sus amigos. Sota le pide que le permita ir a la fiesta a Sawako. Sus padres la dejan ir. Cuando llega, ya había terminado la fiesta. Todos estaban en un karaoke. Sota le da su regalo de Navidad. Ella le da un regalo sustituto, ya que su padre había tomado el regalo que originalmente le daría a Sota. Ambos van a reunirse con sus amigos en el karaoke. A la fiesta llega el maestro, luego Sawako se encuentra con él en el pasillo del karaoke. Él le dice que la vio coqueteando con Sota, le dice que lo conoce desde hace tiempo. Ella le dice que está agradecida con él por toda la ayuda que Sota le ha dado. Él le dice que le dará un consejo. Más tarde, cuando se acaba la fiesta, Sota acompaña de camino a Sawako a su casa. Ella ala el abrigo de Sota, se detiene y cierra los ojos. Sota se sonroja, duda, pero al final decide tomar valor. Se inclina hacia ella para besarla, pero Sawako abre los ojos y se asusta. Sota también se asusta. Ella le dice que fue un consejo de su profesor para agradecerle a Sota. Él está avergonzado por lo que le dijo el profesor a Sawako. Le dice que la próxima vez que haga eso, no se asuste si algo pasa. Más adelante, las amigas de Sawako la maquillan y la peinan. Ella cree que pasarán la noche todos juntos, pero Chizuru y Ayane le dice que ellas no irán, tampoco Ryu. Ellos quieren que pase la víspera de Año Nuevo solos. Luego Chizuru llama a Sota, le dice que Sawako está de cumpleaños. Él no sabía, por eso no pudo darle un regalo. Para Sawako estar a solas con Sota es el mejor cumpleaños. Esperan Año Nuevo juntos. A Sota le sale un papel donde le dice que tendrá buena suerte. El papel que le tocó a Sawako le dice que no tiene buena suerte.
pero todo mejorará. Sota le entrega su papel a Sawako, no necesita tener buena suerte. De vuelta de las vacaciones de Navidad, ya los estudiantes tratan mejor a Sawako. Ya ha cambiado la percepción que tenían sobre ella. Llega el día de San Valentín. Según la tradición, las chicas le regalan chocolate a los chicos. Sota recibe muchos chocolates de sus admiradoras. Sawako le da chocolates a Chizuru, a Ayane y a un compañero de aula que se los pide. Luego Sota ve a Ryu comiendo chocolates, le pregunta quién se los dio. Él les dice que Chizuru son los chocolates caseros de Sawako. Chizuru los compartió con él. Sota se entristece, no entiende por qué Sawako no lo tomó en cuenta mientras él estaba en el pasillo. Ella le cae atrás para entregarle los chocolates que les hizo, pero aparece Kumuri y le entrega chocolates a Sota. Él al principio no iba a tomarlos, pero ella le dijo que era el último regalo que le daba, por los años que tenían de amistad. Sota los toma. Mientras Sawako se esconde, no quiere que Kumuri y Sota la vean. Kumuri sabe que Sawako está escondida, ve los chocolates que ella tiene en las manos, y vuelve a confundirla. Le dice que Sota solo recibe chocolates de chicas que sabe que se lo dan por amistad. No aceptará chocolates de chica que sientan amor romántico por él. Sawako decide no darle chocolates. Ella está enamorada de Sota. No quiere que él piense que es un regalo solo de amistad. Sota regresa a su casa decepcionado. Meses después, comienza un año nuevo y llega a la clase un nuevo chico muy extrovertido. Se sienta al lado de Sawako, le acaricia el pelo a Sawako buscando sus cejas, le pide que sonría más. A Sota lo consumen los celos, sus amigas piensan que el chico es exagerado. Más adelante, Ayane encuentra a Sota mirando a Sawako por la ventana. Ella le pregunta si le gusta a alguien. Él le dice que la chica que le gusta él mismo se lo dirá en persona. Cuando Sawako sube al aula se encuentra con Sota. Ambos están solos. Él le dice que está feliz porque cayeron en el mismo salón de clases, a pesar de que ya no se sientan juntos. Ella le pregunta si estaba esperando a alguien. Él responde sí, te esperaba a ti. Él pensaba que era su amigo más cercano. Él se había ilusionado con ella. Pero Sawako no lo entiende y no le responde. Él le pide disculpas por hablarle de eso y se va. El chico nuevo se da cuenta que hay algo raro entre Sota y Sawako. Al día siguiente, el chico nuevo quiere acercarse más a Sawako, le dice que sea más expresiva cuando dice hola. Él intenta enseñarle cómo decirlo mientras Sawako intenta aprender. Sota ve que ellos se están volviendo más cercanos. Más tarde, Sota va a hablar con Ryu sobre sus sentimientos hacia Sawako. Piensa que no debió decirle nada a Sawako el día anterior. Él cree que es un egoísta, egocéntrico y posesivo. Ya no puede contener los celos cuando la ve con otro chico. Él cree que Sawako solo siente admiración y respeto por él. Sota se dio cuenta que al chico nuevo le gusta Sawako. Al terminar las clases, el chico nuevo escuchó que Sawako y sus amigas saldrían a tomar algo. Él les pide unirse para aconsejarlas. Sawako lo llama su maestro. Le está enseñando a ser más expresiva. Le dice que escuchó que es buena explicando. Le pide que dé clases al curso. Sota pasa y la ve riéndose con sus amigas. Al día siguiente, Sawako da clases. Todos están felices porque es buena enseñando. Ella se ha desarrollado. Él cree que ella ya no lo necesita. Mientras el chico nuevo felicita a Sawako por las clases, Sota le pide hablar con ella. Él le pide disculpas por lo que le dijo hace días. Sawako no entendió los sentimientos de Sota. El chico nuevo le pide a Sota hablar con él. Quiere que Sota deje en paz a Sawako. Cree que él debería darle más espacio. Las chicas se sentirán celosas de ver cómo Sota es con ella. Piensa que ellos son diferentes. Sota le dice que no se inmiscuya en sus asuntos, que no dejará a Sawako. Mientras Sawako se reúne con sus amigas para hablar de Sota, ellas le preguntan por qué no le dio los chocolates en San Valentín, si ya se habían intercambiado sus números de teléfono y pasaron víspera de Año Nuevo juntos. Ella les dice que no pudo darle los chocolates, tampoco llamarlo por teléfono porque es tímida y tiene miedo. Ni siquiera puede saludar como una persona normal. A Sawako le gusta Sota. Sus amigas le aconsejan que no permita que el miedo le gane. Nada cambiará si ella no hace algo al respecto. Luego Ayane le da una patada a Sota para que deje de ignorar a Sawako. Más tarde, Ayane reconoce que Sota la tiene difícil. Está enamorado de Sawako y ella tiene miedo decirle lo que siente. Chizuru se sorprende, no sabía que Sota estaba enamorado de Sawako. Chizuru quiere decirle a ambos lo que siente uno por el otro, pero Ayane la detiene. Ella cree que Sawako debe primero superar su miedo a Sota. También no debería sentirse inferior que Sota si quieren tener una relación.
Ese día, el chico nuevo le pide a Sawako hablar con ella a solas, le dice que ella ya no necesita a Sota. Ahora ella encaja, no quiere que ella sea una inadaptada que Sota tiene que siempre ayudar. Ella malinterpretaría si Sota siempre está cuidándola, cree que él no tiene malas intenciones, pero es un poco insensible. Sawako defiende a Sota, es una persona que es amable y trata a todos por igual. Es la primera persona con la que sintió que no había una barrera, pero ella lo malinterpretó. Ella pensó que la quería. El chico nuevo cree que ella debería alejarse de él, así ella tendría su libertad y él no sentiría que ella es una carga. Le dice que Sota está enamorado de otra chica, no se lo quería decir, pero ella así no se haría ilusiones con él. Además, ella no le causaría problemas. Sawako comienza a llorar. El chico nuevo la consuela, le dice que habrá otros chicos que la amarán, le dice que él está dispuesto si ella lo quiere. Llega Sota y lo empuja. Cree que él hizo llorar a Sawako. Ella le dijo que le estaba subiendo los ánimos. Los amigos de Sota también van al salón, se burlan porque hay un triángulo amoroso. Ellos le preguntan si le gusta Sawako. Sota dice que sí, pero Sawako cree que solo dice eso por defenderla. Sota le pregunta si él la está molestando, luego sale del salón. Sawako sale corriendo detrás de él. Ambos van al techo de la escuela a hablar. Sota le dice que no entiende, porque ella cree que es una carga para él. Mientras el chico nuevo Miura se preocupa por ella, Sota le dice que él siempre está pendiente de ella. Nunca la ha tratado como los demás. Él le dice que la quiere, le pregunta si ella también lo quiere. Ella le dice que sí. Él le dice, como yo te quiero y tú me quieres es diferente. Sawako aún no entiende los sentimientos de Sota y le dice que sí. Sota se va. Cree que Sawako lo rechazó. Mientras Sawako se queda llorando, ella sigue creyendo que ella lo ama y Sota solo es amable por lástima. Mientras en el salón, la silla de Sawako y Sota están vacía, ella sigue llorando en el techo. Sus amigas van a hablar con ella. Ella le dice que Sota la rechazó. Chizuru sabe que Sota la ama. Se frustra con Sawako, le pide que deje de ser tan tonta y se va. Ayane se queda consolándola. Por otro lado, Sota habla con su amigo Ryu. Piensa que Sawako lo rechazó. Él cree mal interpretó los sentimientos de ella, mientras en el pasillo, Sawako se desahoga con Kumuri porque cree que ambas han sido rechazadas por Sota. Ella está molesta, le pregunta si es idiota o estúpida. No entiende por qué ella lastima a Sota. Le dice que él nunca ha sentido lástima por ella. Sawako sigue sin entender nada. Más adelante, Sota se encuentra con el maestro. Le dice que Sawako lo rechazó. Él cree que Sota está sumergido en sus propios sentimientos. Él sabe que Sawako lo ama. Los días siguientes Sawako y Sota no se hablan, solo tratan de ignorarse. Ambos están seguros que fueron rechazados por el otro. Ryu le dice a Sawako que quizás ella no fue clara con él. Miura habla con Sawako. Le dice que no sabía que ella se había ganado el corazón de Sota. Le dice que ella ha puesto una barrera entre Sota y ella. Luego va a hablar con Sota. Le dice que toda la confusión entre ellos es por su culpa. Le pide disculpas, pero Sota es terco, no cambiará de opinión. Cuando Sawako, Chizuru y Ayane regresan de la escuela, por fin, ella es iluminada. Comienza a juntar todas las piezas en su mente. Ahora entiende todo lo que sus compañeros le han dicho. Recuerda cómo Sota la ha tratado, decide quitar la barrera entre ellos. Corre hacia la escuela. Se encuentra con Sota. Él le pide perdón por hacerla llorar. Cree que solo ha pensado en él. Le dice que si quiere decirle algo, puede hablarlo. Su amor por ella no cambiará. Ella se esconde detrás de la puerta. Le dice que él cambió por completo su mundo. Ella siente que lo defraudó, le da las gracias por hablarle, sonreírle y despertar nuevos sentimientos en ella. Le dice que lo quiere, en serio lo ama. Sota corre hacia ella. Ella le pide que no abra la puerta, pero él no aguanta más y la abraza. Sawako pierde un poco la vergüenza y también lo abraza, pero Sota necesita estar totalmente seguro. Le pide que lo mire a los ojos. Le dice que la ama, le pregunta si siente lo mismo. Ella le dice que lo ama. Quiere que él sea por completo para ella. Él también quiere que ella sea completa para él. Está agradecido porque por fin llegó a ella. Al día siguiente, toda la escuela está actualizada sobre la nueva relación que tienen Sawako y Sota. Ella se encuentra con Kumuri en el pasillo. Le dice que ella y Sota son novios. Ella le pregunta si está presumiendo. Le agradece porque por ella tuvo el valor de declararse a Sota. Se siente feliz de que sea su rival. Mientras Mizuru le habla a Ryu de la relación de Sota y Sawako, él le pregunta si ella sabe en qué él se destaca.
Ella le enumera muchas virtudes. Él le responde, tengo paciencia. Mizuru cree que Sawako es muy ingenua, pero ella tampoco se ha dado cuenta que Ryu está loco por ella. Días después, Sota y Sawako salen a caminar. Ella le entrega el regalo que no pudo darle en Navidad. Sota lo usa a pesar de que están en verano. ¡Ay, qué lindo! Es porque verdaderamente está enamorado. Se agarran de las manos, mientras caminan juntos. Días después, encuentran con los padres de Sawako. Su padre se asombra, le pregunta si tiene novio. Sota se presenta como su novio. El padre de Sawako le da las gracias, porque su hija ha estado más feliz desde hace un tiempo luego de conocer a Chizuru, a Ayane y a él. Luego se le acerca y le da una advertencia, no te pases, mientras su madre lo invita a cenar. Más adelante, mientras Sota y Sawako están viendo unas fotos, sienten el flechazo, ambos se miran fijamente. Sota intenta besarla, pero en ese momento llega Chizuru a la biblioteca y los interrumpe. Sota al llegar a su casa se frustra porque no la pudo besar. Quería tomar las cosas con calma, pero no se puede controlar cuando está solo con Sawako. Por otro lado, un estudiante le pregunta a Chizuru si ella y Ryu son novios. Ella se le había declarado. Él le dijo que ya amaba a alguien más. Ese día, luego de la escuela, Chizuru le pregunta si alguien se le declaró, que se enteró que a alguien le gusta. Él le pregunta si a ella le importa. Ella dice que no. Días después, Ryu le confiesa su amor a Chizuru. Al día siguiente Chizuru falta a la escuela. Ryu le pide a Sota que hable con ella. Cuando Sota la va a ver, ella le habla de lo confundida y rara que se siente. Sota le confiesa que él también tiene problemas. Llegan las vacaciones navideñas. Ya ha pasado un tiempo desde que Sota y Sawako están juntos, pero ella siente que él se está alejando de ella. Chizuru le dice a Sawako que Sota le dijo que tiene problemas, pero no le especificó. Sawako le pregunta si algo le preocupa, pero Sota le dice que no. Ella pensaba que era su imaginación, pero ahora confirma que él se está alejando. Llega el día de la fiesta navideña que organizó Sota. La relación entre Sawako y Sota cada vez es más lejana. Mizuru no sabe cómo tratar a Ryu y Miura se interesa cada vez más en Ayane. Sawako sale del salón y encuentra con su maestro que vuelve a colarse en la fiesta de sus estudiantes. Él se da cuenta que Sawako está triste. Le dice que sus sentimientos son importantes, no debería de reprimirlos. Ella debe decirle a Sota cómo se siente. Mientras fuera del karaoke, unos estudiantes hicieron una apuesta con Ayane. Dicen los rumores que es una chica fácil. Un estudiante quería llevarla a la cama para ganar una apuesta. Miura casi le parte la cara al estudiante. Ayane lo detiene. Miura le confiesa sus sentimientos. Ellos se vuelven novios. Cuando finaliza la fiesta y Sawako va de camino a su casa con Sota, ella le ala el abrigo. Se detiene y cierra los ojos. Pero esta vez Sota no intenta besarla. Sawako comienza a llorar. Lo llama mentiroso. Le dijo que no le pasaba nada. Ella se ha sentido sola. Cree que él ya no la ama. Sota la agarra y la besa, luego la abraza, le dice que la ama. Luego él se sienta a hablar con ella, le dice que ella no imagina cuánto él la ama. Cuando la conoció sintió que ella entró a su corazón, le dice que cuando están juntos no se puede controlar. Sale una parte de él que es egoísta, la ama demasiado, la quiere solo para él. Si ella va a pelear y tener momentos incómodos, espera que sea con él. Ambos se dan su regalo de Navidad. Sawako aprendió que mientras más amas a alguien, más luchas con el distanciamiento, como comparten y los cambios emocionales más leves. Comenzó las clases. Ya finalizó las vacaciones de invierno. El maestro les habla que solo les queda un año en preparatoria. Deben de pensar qué carrera van a elegir. Mientras Sawako conoce al padre de Sota, él es un hombre muy disciplinado y de mal carácter. Siempre está corrigiendo a Sota. Más adelante, Sawako y sus amigos no saben qué carrera estudiar, mientras el profesor sigue dándole asesoría y reuniéndose con los padres de los estudiantes para ayudarlos a tomar la mejor decisión. Llega el día de la graduación, su maestro se despide de ellos y los aconseja. En la vida vendrán momentos difíciles, cuando lleguen no le echen la culpa a otros, nunca se comparen con los demás y crean en sí mismos. Mizuru quiere tener un restaurante de ramen, así que le pide al padre de Ryu que le dé trabajo de medio tiempo. Ella quiere vivir en el pueblo. Ella abre su corazón a Ryu, se hicieron novios. Ella decide esperarlo hasta que él se gradúe. Ryu sigue practicando, no logra conseguir que lo firmen en las grandes ligas, y pierde el campeonato de su escuela. Pero una universidad en otra ciudad lo aceptó en su equipo de béisbol. Tendrá una relación a distancia con Mizuru.
planea pedirle matrimonio cuando se gradúe de la universidad. Ayane quiere ir a la universidad a estudiar negocios internacionales. Sus sueños es conocer otras culturas y costumbres. Sus notas no son muy buenas, pero con la ayuda del profesor decide esforzarse el último año para subirlas. La aceptan en la Universidad de Tokio. Se siente culpable porque le ocultó la verdad a Miura. Ella nunca lo vio como una relación formal. Fue muy difícil para ella ver a Miura sufrir cuando terminaron. Se enamoró de su profesor en las tutorías. Él la rechazó por completo. Sawako y Mizuru la despidieron el día que se fue del pueblo a la universidad. Miura irá a la misma universidad que Sawako. Luego que se gradúe se quedará a vivir en el pueblo. Él tomó la decisión de terminar con Ayane. Sufrió mucho porque la amaba. Ellos quedan como amigos. Kumori le pide ayuda a Sawako para poder mejorar sus notas en el último año de clases. Sawako accede a ayudarla. Ambas son aceptadas en la misma universidad. Ellas se vuelven amigas. Sota quiere quedarse en el pueblo y encargarse de la tienda de su padre. Él va a estudiar ciencias del deporte en una universidad cercana. Él alquila su propio apartamento, luego de graduarse de la secundaria. Sawako espera conseguir un empleo en el pueblo y ser ama de casa. Su maestro no está de acuerdo. Con sus notas y su potencial debe aspirar a algo mayor. Ella se da cuenta que le encanta enseñar. Decide estudiar pedagogía. Ella no quiere separarse de Sota y de sus amigos. Elige una universidad en otra ciudad. Es aceptada. Mantendrá una relación a distancia con Sota. Él tiene temor de que Sawako encuentre otro chico más amable que él y que le guste. Aún así, decide apoyarla para que vaya a una universidad en otra ciudad. Ambos mantendrán una relación a distancia hasta que ella se gradúe. Un día antes de Sawako irse del pueblo, decide pasar esa noche con Sota. El día siguiente, recoge sus maletas de la casa de sus padres y les agradece su cuidado. Sota la despide en la estación de trenes, le entrega un sobre con la llave de su apartamento y una carta. Ella llora cuando el tren se pone en marcha, mientras él corre detrás del tren. En la carta Sota le dice: «Querida Sawako, cuando te conocí mi mundo cambió. Era impaciente y terminaba corriendo para todas partes, pero me enseñaste a disfrutar un paseo tranquilo. Tal vez me sientas solo e incómodo en la universidad. Te enviaré un mensaje o te llamaré si me pasa. Cuando nos veamos el tiempo y el espacio que nos separan desaparecerán. Aunque estemos lejos mis sentimientos siempre llegarán a ti. Siempre te voy a amar. Sota». Años después, ella regresa al pueblo. Él la espera debajo del árbol con flores de cerezo. Donde se vieron por primera vez, ella corre hacia él y lo abraza. Ambos regresan a su casa juntos.